Hola curiosas y curiosos de la historia. Desde hace ya un buen tiempo, todos los primeros de enero, la civilización occidental de nuestro planeta celebra el Año Nuevo. Pero, ¿te has preguntado alguna vez de dónde viene eso de que empiece justo ahí el año? Pues bien, para explicarlo, tendríamos que pensar en el origen de nuestro calendario. Y para contar esta historia, viajaremos al pasado y revisaremos cómo se fueron actualizando los calendarios hasta llegar al que utilizamos hoy. Y también hablaremos sobre una civilización muy antigua que celebraba el Año Nuevo muchísimo más que nosotros. Además, si te gusta la historia te recomiendo suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita para saber todos los vídeos que cuelgo cada semana. Aparte de, claro, un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Empecemos en las tierras bañadas por el río Nilo, hace unos 5000 años. Los egipcios dividían el año en 12 meses de 30 días y 3 estaciones de 4 meses, comenzando el año con la inundación del Nilo o Ayet, luego la siembra o Peret y finalizando con la recolección o Shemu. Y queda claro que este calendario solar estaba relacionado con una sociedad eminentemente agrícola. Sin embargo, el resultado de tener un año de 360 días es que las crecidas del río se adelantaban unos días cada año. Pues como ya sabemos, el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol dura 365 días. Y claro, si tu economía se basa en estas crecidas del río, pues tienes un grave problema. Entonces, los egipcios tiraron de los dioses para crear 5 días nuevos llamados epajómenos. La leyenda es que Geb y Nut, que representan la tierra y el cielo, se casaron y lo hicieron a escondidas del aire. Shu. Nut estaba embarazada, por lo que Shu, al enterarse, prohibió a todos los meses del año que Nut diera luz en ellos. Y ahí entra Thoth, dios de la sabiduría, que se apiadó y retó a Honsu, la luna y medidora del tiempo, para crear nuevos días. Y se lo jugaron todo al Senet, que es un juego de mesa ideado en el antiguo Egipto. Y ojo, porque es uno de los juegos de mesa más antiguos que se conocen, junto con el Wari o el juego real de Ur. Pues bien, al ganar Thoth a Honsu 5 partidas al Senet, se añadieron 5 días al año. Y Nut dio a luz a Osiris, a Horus el Viejo, a Seth, a Isis y a Neftis. Y sí, lo sé, vaya follón que tuvieron para añadir estos 5 días al año, ¿verdad? Pues bien, por su parte, los romanos tenían un calendario propio desde la fundación de Roma en el 763 a.C., compuesto por 10 meses y 304 días. Y el año empezaba en las fiestas calendas de Martius, el 1 de marzo, fecha que marcaba el inicio de las campañas militares con la designación de un nuevo cónsul cada año. Pero, lógicamente, como les ocurrió a los egipcios, el año se quedaba corto y el nombramiento de los cónsules y las cosechas bailaban a lo largo de los años. Entonces Numa Pompilo, segundo rey de Roma, pensó en sumar 2 meses nuevos. Y así, antes de Martius, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November y December, añadió Januarius y Februarius. Y esto solucionaría el problema hasta que llegó Julio César. Y es que poco antes de su muerte, el 15 de marzo del 44 a.C., el dictador trajo de su retiro en Alejandría al sabio Sosígenes, pues estudios recientes determinaron que la traslación duraba 365,25 días. Y no 365 justos. Y entonces se enfrentaron al mismo problema que los egipcios. Los egipcios lo habían resuelto con el decreto de Canopo, añadiendo un día cada 4 años. Y lo mismo propuso Sosígenes, dando lugar al año bisiesto. Pero al César lo que es del César. Quintilis se cambió a Julius y el calendario se denominó Juliano. Y bueno, lo mismo hizo luego Augusto con Sextilis, que pasó a llamarse Augustus tras conseguir múltiples victorias bélicas y políticas durante ese mismo mes. Y este calendario funcionó hasta que en 1582 se descubrió que las apreciaciones de Sosígenes quedaban un poco desfasadas, y es que eran exactamente 365,2422 días. Y es por eso que el Papa Gregorio XIII organizó una comisión de sabios, como el español Pedro Chacón, que determinó que no serían bisiestos los años terminados en 2 ceros
cuyas dos primeras cifras no fueran múltiplos de 4. Y es por eso que 1600 y 2000 lo fueron, pero 1700, 1800 y 1900 no lo fueron. Y además en ese momento se saltaron 10 días del calendario y se pasó del jueves 4 de octubre al viernes 15 de octubre de 1582. Sí, 10 días perdidos en la historia donde no murió ni nació nadie nominalmente. Por cierto, te dejo aquí un vídeo donde te lo explico perfectamente. Por cierto, este calendario gregoriano es el que aún está vigente hoy en día, está en vigor, y fue adoptado progresivamente por los católicos primero, los luteranos en 1700, los ingleses en 1752 y por último los griegos en 1927. Y que lo hicieron ya con 13 días de retraso. Y curiosamente, esta disparidad de criterios en el calendario hizo que Cervantes y Shakespeare fallecieran el mismo día, pero con 10 días de diferencia, pues España e Inglaterra nominalmente tenían fechas distintas. Ahora bien, terminemos con esta revisión histórica en Sumeria. Sí, los sumerios que tanto me gustan. Imagina miles de personas en una gran ciudad antigua teniendo relaciones sexuales en las calles. Pues bien, no se trata de una película de adultos, sino un pasaje de lo que era la fiesta del Año Nuevo en esta sociedad. Lo que oyes, y es que los sumerios solamente consideraban dos estaciones, verano e invierno, y el Año Nuevo se celebraba a principios de verano, coincidiendo con lo que era para nosotros finales de abril. Y la fiesta se hacía en honor a la diosa Inanna, más tarde llamada Ishtar, diosa del amor, del sexo y de la guerra. Inanna no fue jamás una diosa madre, y de hecho nunca tuvo hijos. Era la joven rebelde del panteón sumerio, inteligente, compasiva y dispuesta a aprender de sus errores, pero también ambiciosa y vengativa. Piensa que en una ocasión, tras ser violada por un jardinero, la leyenda cuenta que lanzó contra la humanidad una serie de plagas. Agua que se convierte en sangre, lluvia de ranas y langostas, úlceras en la piel y así un largo etcétera. ¿Pero no te suena esta historia conocida? Pues sí. Una copia más que hizo la Biblia siglos después. En fin, la fiesta conmemoraba la bajada de Inanna al infierno, donde atravesaba las 7 puertas y dejaba una prenda en cada una hasta entregar su cuerpo en la última y morir. Sin embargo, al tercer día resucitaba y retornaba triunfante al mundo, más poderosa que nunca. Otro relato que suena conocido, ¿verdad? Entonces, para los sumerios, el sexo era una parte fundamental de la vida, por lo que en esos días se practicaba y mucho. Además, se piensa que también así sincronizaban los nacimientos, los embarazos, para que los bebés nacieran tras las cosechas y pudieran ser atendidos de la mejor manera. Y dependiendo de las ciudades, la fiesta duraba más o menos días, pero la media era de una semana. Y a lo largo de ese periodo se celebraban banquetes públicos costeados por los templos o el palacio del gobernante y se organizaban recitales de música y procesiones solemnes donde se arrojaban regalos a la multitud. Y el acto central del Año Nuevo era la ceremonia de la hierogamia, o matrimonio sagrado, en la cual el gobernante pasaba al interior del templo y ante la estatua divina se acostaba con la gran sacerdotisa, para entonces recibir los poderes de mando. Aunque en realidad se piensa que la mayor de las veces se fingía el sexo, pues muchas veces la sacerdotisa era hija del gobernante, y el incesto era algo terrible, era un delito terrible. Sin embargo, hubo casos donde la sacerdotisa salió embarazada, y al hijo se le otorgaba un carácter semidivino. Y ojo, ser madre soltera en esa época no estaba mal visto. De hecho, Sargón de Akkad, gran conquistador y fundador de la dinastía acadia, se jactaba en su biografía de ser hijo de una madre soltera que le abandonó en una cesta en el río, que fue recogida por un miembro de la corte real de Kish. Y sí, un tal Moisés vivió algo parecido. Pues bien, tras la hierogamia, todo el mundo hacía el amor con su media naranja, con los amantes o con trabajadores sexuales. Todo estaba permitido social y legalmente. Además, tener muchos hijos era bien visto, incluso fuera del matrimonio. Pues igual se consideraban hijos de los casados con los mismos derechos que los otros, y más bien el amante era el perdedor, y el marido conseguía un descendiente más. Y al ser gente tan desinhibida, el sexo se practicaba hasta en las calles. Toda una fiesta durante días con cervezas, cantos y demás. Y no es de extrañar que fuera la fiesta más importante de los sumerios. ¡Tremendo, eh! Y nada más curioso, ¿qué te ha parecido todas estas historias? ¿Te ha gustado? ¿Las sabías? Pues no olvides comentar en los comentarios, por supuesto. Ya sabes que siempre los leo todos. Y si te gustó el vídeo, no dudes en compartirlo y darle un buen like.
Y también te dejo este vídeo que te va a encantar y mis otros 2 canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.